Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta ocasión vamos a estar viendo unos cuantos problemas de dinámica. Voy a comenzar desde el caso más simple y vamos a ir agregando complejidad de a poquito. Y la intención es que veamos algunos conceptos que son como bastante base para que después ustedes puedan enfrentarse a cualquier otro tipo de problema. Y después en un video futuro ya vamos a entrar con problemas bien avanzados, pero es importante que partamos desde la base, ¿ya? Porque si es que no se maneja esto, entonces los problemas más difíciles no los vamos a poder enfrentar. Entonces, el primer problema con el que vamos a comenzar es uno que igual adelanté un poco en la clase pasada, que es simplemente el caso de algún bloque que está encima de una superficie, ya puede ser una mesa, el piso, cualquier cosa, y este bloque tiene una masa m. Y sobre este bloque, bueno, hay muchísimas variantes siempre, pero vamos a decir que se ejerce una fuerza en esta dirección, ya una fuerza que tiene magnitud F, ¿ya? Entonces, pronunciado simplemente la magnitud de esta fuerza es F. Entonces, nosotros vamos a querer encontrar la aceleración. En este caso, entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, recuerden el procedimiento que habíamos mencionado, ya el primer paso, entonces aislar nuestras masas. En este caso, bueno, esta es la masa, y por tanto vamos a armar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, como 1 y 2, inmediatamente, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Ya vamos a dibujar nuestro bloque. Sobre este bloque está actuando la fuerza de gravedad, ¿ya? Por tanto, va a sentir, voy a hacerlo con rojo, va a sentir una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad actúa y por tanto lo empuja hacia abajo, y esa fuerza hay que considerarla siempre que se esté en un campo gravitatorio. Hay veces que quizás te digan este cuerpo está, no sé, en la mitad del espacio, lejos de cualquier cosa, y por tanto no hay fuerza de gravedad. Pero en este caso sí lo hay. Entonces esto va a tener la fuerza de gravedad. Y además, ya que esto tiene la fuerza de gravedad, esto va a estar chocando encima de la mesa, ¿ya? Por tanto, la masa va a estar ejerciendo una fuerza encima de la mesa, ¿ya? Es bastante intuitivo, o sea, por ejemplo, es lo mismo que si es que alguien los pisa, o sea, o algo así. Están ejerciendo una fuerza sobre ustedes por causa de la gravedad, ¿ya? Y por tanto existe una fuerza de reacción, porque la fuerza que ejerce esta masa sobre la mesa no nos interesa. Ya recuerden que en el diagrama cuerpo libre nos interesan solamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero lo que sí nos interesa es la fuerza de reacción que hace esta superficie sobre nuestra masa, ¿ya? Esa fuerza de reacción se le llama fuerza normal, ¿ya? Y se le suele escribir con una n. Y bueno, no siempre se escribe en tu caso con... Debería estar con el vector igual, pero muchas veces como que se subentiende que es un vector. Ya esta fuerza normal se llama así porque es normal o perpendicular a la superficie, ¿ya? Y es justamente esta fuerza de reacción. Y ahora nos queda la única fuerza esta, que es la fuerza aplicada a F, ¿ya? ¿Y qué sistema de coordenadas vamos a elegir? Lo mejor, que es el paso 3, lo mejor va a ser elegir un sistema de coordenado que coincida con este bloque. En general nosotros por ahora vamos a estar asumiendo que este bloque es una partícula, es un punto infinitesimal, no tiene tamaño. Ya nosotros lo dibujamos grande para poder entenderlo, pero físicamente estamos diciendo que este bloque no tiene tamaño, ¿ya? Más adelante, cuando lleguemos a la parte de sólido rígido, ahí vamos a empezar a considerar que los objetos tienen un cierto tamaño, pero eso complica bastante los cálculos, y por tanto vamos a comenzar en este caso, que es como medio falso, porque las cosas tienen tamaño en la vida real, pero por ahora asumimos que esto es un punto, ¿ya? Al momento de hacer la matemática estamos asumiendo que es un punto, no un bloque. Entonces, como digo, nuestro sistema cartesiano entonces va a ser la posición de este punto. Por tanto vamos a tener, bueno, podemos ponerle el nombre que queramos, pero digamos que el eje X va a ir hacia la derecha y el eje Y va a ir hacia arriba, ¿ya? Tenemos Y tongo en esa dirección, X tongo en esa dirección. Ese va a ser nuestro eje coordenado. Entonces con esto, ahora va a venir el paso 4, que es escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, en este caso, fíjense que, recuerden, F igual a m por A, que es lo que nos va a dar las ecuaciones de movimiento, es para cada dirección, ¿ya? En cada dirección en la que hayan fuerzas. Por tanto, tenemos la dirección X tongo. ¿Qué tenemos acá? Por eso escribo 2 puntos. En dirección X tongo tenemos la fuerza F que está aplicada en la dirección positiva. Por tanto, bueno, voy a escribir igual esta fórmula de la ley de Newton, que la voy a escribir un poco más compleja que la vez pasada, porque antes vimos que F es igual a m por A. Pero en este caso tenemos muchas fuerzas actuando sobre el cuerpo.
Por tanto, lo vamos a reescribir así. La masa por la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Ya? Simplemente hay que sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Ya? Si es que no están acostumbrados, esta letra griega sigma es una S mayúscula, o sea, el sonido S en griego. Y bueno, este significa sumatoria, y por eso se le puso sigma, porque parte con S de sumatoria. ¿Ya? Que simplemente te dice suma sobre todas las fuerzas. ¿Ya? Y el subíndice I es simplemente para enumerarlas, o sea, va a ser 1 para, si es que, imagínense que hay 3 fuerzas, entonces esto se podría escribir como sumatoria desde 1 hasta 3 de F sub I, o sea, de I igual 1, ¿ya? Y esto sería lo mismo que escribir F1 más F2 más F3. ¿Ya? Esto es una forma compacta de escribirlo. Y se hace como para generalizar porque no sabemos cuántas fuerzas hay, así que simplemente decimos se suma sobre todas las fuerzas. Bueno, habiendo hecho ese comentario, ahora comenzamos entonces a escribir F igual a m por A. En la dirección X la única fuerza es F, que tiene magnitud F. Nótense que no lo estoy escribiendo como vector, porque ya lo estoy descomponiendo acá básicamente. Ya sé que va solamente en la... O sea que F vector es igual a F en dirección X. Ya, por eso es que ahora al momento de ver la dirección X me interesa solamente la magnitud. Como ya está, la dirección ya está implícita acá, no hace falta escribirla en la ecuación. ¿Ya? También podrían hacerlo como escribir todo F igual a m por A en una sola ecuación y tener componentes en X y en Y, pero creo que esto es más simple. Así que mejor hacerlo así. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda F igual... Bueno, nótese que no hay ninguna otra. Ya no hay ninguna fuerza apuntándose al lado negativo. F igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración la escribimos como X 2 puntos. ¿Ya? Porque es la aceleración en X. Recuerden que también puede existir una aceleración en el otro eje. Y ahora en dirección Y, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado la normal, que está apuntando en dirección positiva. La normal es simplemente n en dirección Y. O sea, esto es n en dirección Y tongo, ¿ya? Entonces nos queda n menos esta fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad, también por ley de Newton, es simplemente m veces la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad ya sabemos que es g. Menos m veces g. Ya la fuerza de gravedad siempre va a estar dada por este mg. Y bueno, y esto entonces va a ser igual a la masa por la aceleración en I. Pero en este problema en particular estamos fijos en la mesa. ¿Ya? La masa no está ni elevándose ni está cayendo. Por tanto, la aceleración en I es 0. ¿Ya? Y entonces podemos ver que en este caso en particular la normal va a tener el mismo valor que mg. ¿Ya? Y bueno, este es el caso trivial. O sea, ahí podemos encontrar desde esta primera ecuación que la aceleración en x es f sobre m. Y bueno, y que no hay aceleración en y. Y en realidad eso sería el problema. No es muy interesante. O sea, me tomé más que nada tiempo para explicar lo que quería hacer con esto es recalcar entonces la existencia de la normal y que la fuerza de gravedad es mg. ¿Ya? Vamos a ver que si es que hay ciertos ángulos de inclinación va a ir cambiando, pero la base es eso. ¿Y por qué es importante la normal? Si se fijan, la normal no aportó mucho. Ups, no la quería borrar. La normal no aportó mucho en este problema. Pero ¿de qué nos sirve? En general, la normal lo que te está diciendo el significado es la forma matemática de decir que, oye, mi objeto está en contacto con alguna superficie. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante, no en esta clase, pero vamos a ver un problema, por ejemplo, en que tenemos una pelota que está rodando que está como encima de otra pelota, ¿ya? Eso sí, la de abajo está fija, o de esta como semicircunferencia. Y esto va a caer por efecto de la gravedad. Y queremos encontrar el ángulo en el que esta pelota se va a despegar y va a salir volando. ¿Ya? Y para saber en qué momento se despega, la condición va a ser que la normal ya no exista, porque la normal te dice cuándo está tocando la superficie. Entonces, cuando la normal es 0, entonces ya no la está tocando y por tanto se despegó. Ya, por eso en este problema en particular la normal no hizo nada. Pero a futuro sí va a importar, ya, para que no piensen que está ahí por ningún motivo. Ese fue el primer problema. Ahora vamos a ir por un segundo problema un poco más complicado. Lo quería escribir con negro, en verdad. Ya, esto es
el caso de una cuña, también hablé un poquito de la existencia de estas cosas. Y este también vamos a tomar el caso más simple, en verdad. Ya, solamente quiero explicar un concepto acá. Entonces vamos a tener algún bloque, M. Y esta cuña va a tener alguna inclinación, teta, a veces se le llaman alfa, da igual, no importa qué inclinación, tiene alguna inclinación. Y lo que vamos a querer hacer es encontrar un poco cómo cae este objeto. Este objeto simplemente está cayendo porque no hay ninguna fuerza actuando sobre él, no hay roce, no hay nada que lo detenga, aún no hemos hablado del roce, pero por si acaso, por si alguien tiene la duda. Entonces este va a estar cayendo libremente, ¿ya? Uno puede imaginarse intuitivamente que esto simplemente va a caer así. Ya no debería por qué salir volando y simplemente va a caer normal. Ya. Entonces vamos a hacer nuestros pasos. En primer lugar aislamos el cuerpo, ya, es este de acá, y vamos a hacer un diagrama cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener esta masa, la voy a escribir algo chueco, porque quiero aclarar un poco de lo que se viene ahora, que es el motivo por el cual quise mostrar este problema. Ya, esto está inclinado a un cierto ángulo, y fijémonos que va a tener, la gravedad actúa así. Ya, acá está la fuerza de gravedad. Anteriormente, la fuerza de gravedad estaba actuando perpendicular a nuestro objeto, iba derechamente para abajo, pero en este caso, si se fijan, está actuando en un ángulo. Ya acá hay algún ángulo. Ya no sé, phi. Entonces no va a estar en completo el efecto de la gravedad. Y eso igual es esperable, porque piensen que en este caso esto no va a caer tan rápido como si el cuerpo estuviese en caída libre. O sea, uno se espera que en este caso caiga más lento. Y por tanto la fuerza de gravedad debería ser menor, básicamente, que en este caso. ¿Ya? Porque existe una resistencia. Tienes un piso abajo, si bien está inclinado y se va a ir rafalando, no es lo mismo que estar en caída libre. Y ahí eso matemáticamente se va a ver entonces con que este ángulo va a ser o sea, el ángulo va a afectar la magnitud de la fuerza de gravedad. Y por eso es que está inclinado. Pero la normal es la fuerza de reacción con la superficie y es normal a la superficie, por tanto va a ser en esta dirección. ¿Ya? Por tanto nuestro diagrama cuerpo libre va a quedar acá. Ya la normal, apunta así. Entonces fíjense que tenemos acá las fuerzas están un poco más incómodas que antes. Ya antes las teníamos como súper todo feliz, no había ningún problema, estaban todas como en el mismo sistema, pero esta vez no. Y lo que se suele hacer acá, hay muchas formas de definir el sistema coordenado. Lo que yo hago, y les recomiendo que lo hagan, es que uno elige el 0 donde está tu objeto y la dirección X positiva hacia abajo. ¿Ya? Y fíjense que no estamos como tomando el típico caso X e Y. Ya en este caso estamos como inclinados. Nos subimos a esta cuña y estamos también chuecos. Lo podrían elegir normal y decir que está como, por ejemplo, así. O sea, como el Y hacia acá y el X hacia acá. Pero acá van a tener que estar todo el tiempo con este ángulo metido como para ir traduciendo. Entonces yo no se los recomiendo. Igual es bueno que lo hagan alguna vez, porque así se van a dar cuenta de por qué es tan conveniente elegir nuestro X así. ¿Ya? Nuestro X en esta dirección. Y por tanto el Y va a ir hacia arriba. Entonces con este diagrama de cuerpo libre y con nuestro sistema de coordenadas elegido, ya podemos empezar a plantear nuestro sistema de referencia. Nuestras ecuaciones de movimiento. Ya F igual a M por A. Entonces vayamos viendo las fuerzas. Fijémonos entonces que la fuerza de gravedad actúa en dos direcciones en esta vez. O sea, por un lado hace que nuestro cuerpo baje. O sea, bueno, si es que lo vemos como desde nosotros, no desde el sistema X e Y que elegí, va a hacer que por un lado vaya en esta dirección. O sea, perdón. Básicamente hace que vaya hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? En el problema anterior estaba solamente haciendo una fuerza hacia abajo, pero por la inclinación también hace que nuestro bloque se deslice hacia la izquierda. Y eso se puede ver también por el hecho de que está chueco. Acá. Ese chueco básicamente te dice que se puede descomponer en otros vectores. Y eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Ya? Tenemos que escribir nuestro FG en base a nuestros vectores X e Y tongo. Ya tenemos que escribirlo en nuestro sistema de referencia. Cuando estábamos con el otro sistema de referencia, esto era simplemente en dirección negativa del Y, ¿ya? Porque va hacia abajo. Pero esta vez no es tan simple porque estamos en otro sistema de referencia. Entonces,
nuestra fuerza de gravedad, viéndolo en este dibujo acá, va a ir con azul, hacia abajo, así. En esta dirección, hacia abajo. Ya está la fuerza de gravedad. Y ahora, fijémonos entonces que nuestra base de coordenadas, de hecho, voy a hacer un poco más corto esta flecha, porque simplemente quería hacer énfasis en la dirección. Pero nuestra fuerza de gravedad está así, y nuestros ejes están en estas direcciones. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza de gravedad en base a nuestros ejes. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a elegir esta de acá. Voy a decir que este vector es la sumatoria de estos otros dos vectores. Ya, uno que va en dirección menos y, según nuestro sistema de referencia, y uno en dirección x. ¿Ya? Y la importancia de esto es que ahora nos tenemos que fijar en que este ángulo θ es el mismo que este ángulo θ. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque se forma un triángulo rectángulo. Voy a hacer este dibujo de nuevo para que nos enfoquemos solamente para encontrar el ángulo. Y bueno, ¿y por qué estoy buscando el ángulo? Porque así puedo aplicar el seno y el coseno para encontrar estos dos vectores. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este dibujo de nuevo. Tenemos la cuña y el ángulo θ. Y nuestra masa está acá. Recuerden que la masa es básicamente un punto. En este caso la escribo como punto. Entonces la fuerza de gravedad actúa hacia abajo, ya en esta dirección. Y tenemos luego estos otros dos vectores. Uno que va en esta dirección y otro que va en esa dirección. Entonces fíjense que tenemos 90 grados aquí. Por tanto, este ángulo de acá, no sé, alfa. Alfa más θ más pi medios tiene que ser pi. Recuerden que los ángulos interiores de un triángulo tienen que ser 180 grados, que es lo mismo que pi. ¿Ya? Por tanto, tenemos que alfa más θ tiene que ser igual a pi medios, o que alfa tiene que ser pi medios menos θ. ¿Ya? Este ángulo de acá sería pi medios menos θ. Pero este otro ángulo también son 90 grados. ¿Ya? Por tanto, voy a borrar esto que hicimos acá y nos quedamos solamente con el resultado final. ¿Ya? Este alfa. Por tanto, sabemos que alfa más este ángulo de acá, llamémoslo beta, esto es solamente este ángulo, alfa más beta tiene que ser pi medios, ¿ya? Porque es un ángulo recto acá. Y por tanto, bueno, ¿y por qué es eso? Porque es normal a esta dirección. Ya recuerden, así lo elegimos perpendicular a este plano inclinado. Pero alfa ya tenemos el resultado. Alfa es pi medios menos θ, por tanto, bueno, ahí lo reemplacé, más beta tiene que ser pi medios. Ya los pi medios se nos cancelan, es cosa de restar a ambos lados pi medio. Y nos queda esto igual 0. Y por tanto nos queda que beta es θ. ¿Ya? Entonces con todo esto demostramos que este ángulo que está acá es θ. ¿Y por qué creamos eso? Porque ahora llamemos a esto FG en dirección Y, y este es FG en dirección X. Y así llamamos a esos dos vectores. Voy a borrar un poco esto para que podamos seguir teniendo el dibujo acá. Total, si ustedes necesitan verlo de nuevo, pueden retroceder un poco el video. Entonces veamos el ángulo. El seno de θ, ¿qué es? Es cateto opuesto dividido de hipotenusa. Vendría siendo FGX dividido de la hipotenusa, que es FG. Ya recordando que este ángulo acá es recto. Ya por si alguien no lo ve. Es bueno que quizá hagan ustedes el dibujo, a mí no me queda muy bonito. Pero estos dos ejes son perpendiculares, ya porque es un sistema de referencia que es perpendicular porque así lo elegimos. Ya tiene que ser así. Y coseno de θ entonces va a ser cateto adyacente, que es FGI, dividido de la fuerza de gravedad, de la magnitud obviamente. Entonces con esto puedo encontrar que FGX va a ser FG, que recuerden que tiene magnitud mg, por seno de θ. Y tenemos que FGI es simplemente mg coseno de θ. Dejen asegurarme de que hice bien este cálculo. Entonces sería el coseno vendría siendo FGI dividido de esto, y el seno vendría siendo eso. Ya. ¿Y cómo nos podemos asegurar de que esto esté bien? De hecho, una forma que es más intuitiva y que también pueden hacerlo es tomar casos límites. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto? Imaginemos el caso, porque una vez que ya sabemos que
una componente de la fuerza de gravedad va a tener mg seno y la otra va a ser mg coseno. Ya siempre se van a repartir así. Porque al final, y de hecho acá podemos también hacer un ejercicio como para comprobar. O sea, sabemos que la magnitud de este vector fg es mg. ¿Y cómo se calcula esto? Esto es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y ahí la raíz de todo eso. Y así se calcula la magnitud. ¿Y qué es la componente en x? La componente en x es mg seno de teta. Y esto está al cuadrado. Por tanto, m cuadrado, g cuadrado, seno cuadrado de teta. Más m cuadrado, g cuadrado, coseno cuadrado de teta. Y aquí podemos factorizar. Y tenemos que la raíz... De hecho, podemos factorizar por mg. Y como están al cuadrado, lo podemos sacar de la raíz. Y nos queda que mg por la raíz de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Ups, borra la g. Y por tanto nos queda que esto efectivamente es mg. Ya hicimos una rápida comprobación de que efectivamente la magnitud de la fuerza de gravedad es esto. Y aquí esta descomposición entonces está bien hecha. Al menos como en general. ¿Ya? Ahora hay que ver que las direcciones estén bien. ¿Cómo podemos, una vez que ya sabemos eso, elegir rápidamente, sin tener que hacer esta descomposición, con ver el ángulo y todo, cuál va en cuál dirección? Recordemos que el seno de 0 es 0, que el seno de pi medios es 1, y que el coseno de 0 es 1, y que el coseno de pi medios es 0. Ya por eso también hice énfasis hace unas clases en que sepan esto, porque ahora podemos fijarnos. Pensemos, ¿cuánto nos esperaríamos que sea la fuerza de gravedad en x en el caso de que tengamos, por ejemplo, el ángulo 0? ¿Ya? O sea, si es que el ángulo fuese 0, estaríamos en el caso normal, que nuestro x estaría así, el y estaría hacia arriba. Nuestro bloque estaría quieto. Entonces, nosotros nos esperaríamos de que nada lo esté empujando hacia un lado. ¿Ya? O sea, porque obvio, si la fuerza de gravedad, si yo dejo esto encima de la mesa, no va a empezar a moverse hacia un lado por acción de la gravedad. ¿Ya? Eso no pasa. Por tanto, lo que uno se esperaría es que fgx, en el caso de teta igual 0, sea 0. Ya, eso es lo que uno se esperaría. Y por tanto, perdón, se me olvidó la palabra. Función trigonométrica, eso, es 0 cuando el ángulo es 0. El seno. Por tanto, uno se esperaría que el fx tenga un seno. Y si se fijan, efectivamente, esto es mg seno de 0, que es simplemente 0. Ya, esta es una forma que es muy intuitiva de fijarse, o sea, de ver cuál debería ser, cuál componente trae el seno y cuál trae el coseno. Simplemente vean el caso de 0 grados y de 90 grados, que de hecho el de 90 lo vamos a ver ahora. Y con eso pueden ver, ya, la componente en x tiene que tener seno y la componente en y va a tener que tener el coseno. Y ahora podemos igual comprobar eso, fíjense. Vamos a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa en el caso de 90 grados? En el caso de 90 grados, la cuña sería así y nuestro bloque estaría cayendo en caída libre. ¿Ya? Por tanto, nos esperaríamos de que toda la fuerza de gravedad esté actuando, o sea, la aceleración sea solamente en y. En x no va a haber nada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver eso. Y por tanto, nuestro fgi en teta igual pi medios, nos esperaríamos que sea, ¿cómo se llama esto? Que sea mg. ¿Ya? Y aquí podemos ver efectivamente que se nos hace, perdón, en y, no, en este caso sería en x, perdón, en x. Acá me equivoqué, porque recuerden que al hacer esto, el y nos queda como en esta dirección horizontal, que ahora el y es el que no se mueve. ¿Ya? Entonces, en x, espero, bueno, si es que tienen una duda, es simplemente cosa hacer el dibujo, y recuerden que al cambiar el ángulo, como que vas arrastrando este sistema de coordenadas nuevo, ¿ya? Este de acá. Bueno, esto sería entonces mg, ¿ya? Y que efectivamente se cumple porque el seno se hace 1. Perdón, esto era en dirección x. ¿Ya? Y pueden hacer lo mismo con el y. Entonces, la gracia de todo esto era que vean que estos casos límites nos permiten comprobar nuestra elección. Ya.
me he estado tomando harto tiempo para explicar todos estos conceptos porque a futuro vamos a trabajar bastante más rápido con ellos. Así que es importante que se tomen el tiempo de hacer todos estos cálculos que estoy haciendo, ¿ya? Porque de verdad que es importante que los internalicen. Perdón. Entonces, ya, ¿qué estamos haciendo? Ya tenemos la descomposición de las fuerzas. Entonces vamos a hacer F igual a M por A. Entonces, ¿qué tenemos? F igual M por A. Veamos en la dirección X. ¿Qué tenemos en la dirección X? La dirección X va hacia abajo y está actuando únicamente esta componente FGX. Tenemos que FGX es igual a MX dos puntos, ¿ya? Que la aceleración en X. ¿Pero qué es FGX? FGX es simplemente mg seno de teta en dirección positiva. Acá siempre tienen que asegurarse de que estén atentos a esas direcciones, ¿ya? Entonces, con esto básicamente podemos encontrar el x dos puntos, que va a ser x dos puntos, va a ser g seno de teta. ¿Ya? Y acá también pueden sacar los casos límites. ¿Qué pasa si es que el ángulo fuese 0? Entonces no habría aceleración, que como dijimos antes es lo que nos esperamos. Y si es que fuese 90 grados, entonces la aceleración sería totalmente en esa dirección, que como digo es lo que nos esperamos. Así que ahí podemos ver que eso efectivamente está bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el I. A ver, espero que no se me haya pegado la... Ok, se me pegó el programa. Lo voy a abrir de nuevo rápidamente. Bueno, perdimos el cálculo. Creo... Déjame ver si es que lo puedo abrir en todo caso. Creo que se guarda automáticamente. Sí, acá está. Perfecto. Ya, acá está. Ya, muy bien, muy bien. No hay que hacerlo de nuevo. Ya. Entonces vamos a ver ahora en dirección Y. ¿Qué pasa en dirección Y? Y tongo. Tenemos, por el dibujo, tenemos por un lado actúa la normal y además actúa la componente I de la fuerza de gravedad. Entonces, de nuevo, la normal está definida en dirección positiva, mientras que FGI está definido en dirección negativa. Por tanto, tenemos que N, que es el valor de la normal, que de momento no lo conocemos, menos mg coseno de teta. Era coseno de teta, ¿no? Coseno de teta, sí. Esto tiene que ser igual a m y dos puntos. ¿Ya? Y bueno, entonces aquí ya es cosa de reemplazar el... ¿Cómo se llama esto? O sea, despejar nuestro y dos puntos. ¿Ya? Y dos puntos vendría siendo entonces n menos g coseno de teta, bueno, o sea, n sobre m coseno de teta. Ya, y bueno, eso serían las aceleraciones. Este problema igual era medio raro, porque es bastante inventado. En general acá vamos a tener fuerzas y la normal la podemos despejar quizás con la fuerza de fricción cuando haya. Como digo, de momento no influyen mucho. Pero, bueno, más que nada quería comentarles eso. Y que nos enfoquemos en lo que es esta descomposición del ángulo. Ya, como digo, este problema lo inventé, así que era medio raro. En general no van a ser tan sueltos. Ya van a ver que los problemas van a tener un poco más de complejidad. Finalmente quiero ver el caso de la máquina de Atwood. Ya, este es otro problema muy típico y este incluye cuerdas, ¿ya? Y poleas. Este problema es básicamente esto. Tenemos una polea por el que pasa una cuerda, ¿ya? Y de esta cuerda van a colgar, bueno, pueden colgar un millón de cosas. En este caso voy a poner dos masas. Aquí las puse como a la misma altura, pero no necesariamente están en la misma altura. Y esto puede estar moviéndose o puede estar en reposo. Y este sistema, es bastante típico. Hay veces que uno puede tener, en vez de una masa, puedes tener otra polea con más masas, que tiene otra polea con más masas, y puede tener una cadena enorme, ¿ya? Pero este es el caso simple, porque vamos a, como siempre, fijarnos en los conceptos. Entonces, ¿cómo se enfrenta a un problema de este estilo? Lo que se suele hacer, bueno, obviamente hay que comenzar con los pasos de siempre, pero primero, como es primera vez que nos enfrentamos a este problema, quiero aclarar un par de cosas. Ya, en primer lugar, acá tenemos una cuerda. Y la cuerda, en física, al menos por ahora, se considera que es básicamente algo que está tenso siempre. O sea, esta cuerda no se dobla. O sea, lo que pasa, por ejemplo, es que uno puede, en la vida real, puede estirar una cuerda o la puedes también aflojar y que la cuerda como que haga como una ondita, ¿ya? Pero en estos problemas siempre se asume que va a estar siempre tensa, ¿ya? Y que transmite perfectamente la fuerza. Y la gracia entonces es que
esta masa ejerce una fuerza sobre esta otra masa, ya a pesar de que estén lejos, que no estén en contacto directamente. Y asumimos también que estas poleas, como esta, no influyen. O sea, esta no rota, no tiene masa, la cuerda tampoco tiene masa, entonces no hay que preocuparse de eso. Es como súper simplificado, medio falso, pero así es como se suele hacer, ¿ya? Y es así por el hecho de que te permite ver estos problemas de forma simple. Si es que la cuerda tuviese masa, ahí mientras más cuerda hay un lado, más pesado estaría ese lado y ahí se complicaría muchísimo el problema. Bueno, entonces por ahora estaremos en el caso simple. Entonces vamos paso por paso. Estas son estas dos masas, hagámosle los diagramas de cuerpo libre. Entonces para la masa M, ya M, dos puntitos, vamos a tener que está por ahí flotando, y hacia arriba tiene la fuerza de la tensión que le hace la cuerda, ¿no? Que va por acá. Y hacia abajo tiene la fuerza de gravedad, que ya sabemos es mg. Ahora vamos a ver el caso M grande. En este caso también tiene una tensión hacia arriba, ¿ya? Y, ups, no hice el dibujo. ¿Ya? Entonces tenemos este otro bloque, M mayúscula. Hacia arriba también tiene una tensión. Y hacia abajo tiene M mayúscula G. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos de momento. Y podemos elegir nuestro sistema de referencia de muchas formas. Lo que yo recomiendo es que elijan desde donde parte la polea, o sea, como desde donde llega la cuerda, en la polea, hacia abajo. Y elegimos, lo pueden llamar X1, X2, creo que es como lo que menos confunde. Muchas veces lo llaman X e Y, pero el tema es que uno se puede confundir porque uno suele pensar que son perpendiculares X e Y. Ya, pero obviamente depende de cómo lo definan. Yo lo llamo X2 para que no nos confundamos. Entonces la posición de la masa M1 respecto a esta polea es M1 y X1, perdón, y la posición de la masa M mayúscula respecto a la polea es X2. Ya, eso va a ser como lo defino. Entonces, ahora con eso definido podemos empezar a escribir las fuerzas. Para la masa 1 vamos a hacer F igual a M por A. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la dirección hacia arriba tenemos la tensión, por tanto va negativo. Y en la dirección hacia abajo tenemos la gravedad, que sería positivo, mg. Y esto sería igual a m por x2 puntos. ¿Ya? Esto lo llamaremos ecuación 1. Ahora haremos lo mismo con la otra masa. De forma similar también tiene menos la tensión, porque va hacia arriba y nosotros definimos el x2 hacia abajo. Ah, perdón, esto es x1. Esto es x1. Más la fuerza de gravedad, que es m mayúscula g. Esto es igual a m por a, que vendría siendo mx2, 2 puntos. Y ahora, antes en los otros pasos me estuve saltando lo de las ligaduras, perdón, porque no teníamos como ningún caso muy importante. Y ahora sí, ahora tenemos una ligadura. Porque, ¿qué es lo que caracteriza este problema? Caracteriza que están unidos por una cuerda. Y el hecho de que estén unidos por una cuerda significa que su movimiento no es independiente uno del otro, ¿ya? Están condicionados. ¿Y cuál es esa condición? Lo que te dicen básicamente es que x1 más x2, ¿ya? Que es el largo de la cuerda. Hay un trozo que está por acá, pero no importa, vamos a ver por qué. Estos dos, esta suma tiene que ser constante y le podemos llamar lo que sea, L, por el largo de cuerda. Básicamente el largo de la cuerda es constante, eso es lo que te dice esto. Y también podríamos haber incluido esto de acá, digamos que ese trayecto de cuerda que está en la polea es, no sé, llamémoslo C, ¿ya? Pero para lo que se usa esta condición, ya, ecuación 3, es para derivarla y encontrar una relación entre las aceleraciones. Por tanto, derivamos dos veces y como son constantes, se nos van a hacer 0. Entonces, de todas formas, esa constante no influye en nada. Y nos queda x1, 2 puntos, más x2, 2 puntos, es igual a 0. ¿Ya? O que x1, 2 puntos, es igual a menos x2, 2 puntos. Y ahí esto lo voy a renombrar ecuación 3 porque es la que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de ligadura. Y es importante que entendamos de dónde viene, porque es que esta constante no importa, porque la derivamos, y la derivada de una constante es 0. Y bueno, y eso es principalmente. Y ahora tenemos un sistema de 3×3. Tenemos 3 ecuaciones y una incógnita acá, otra acá y otra acá. ¿Ya? Y esas son las 3 que vamos a querer encontrar. Queremos encontrar las aceleraciones, como también la tensión en la cuerda. Entonces voy a hacer una nueva página y vamos a ir directamente a eso. Muy bien, entonces, bueno, voy a reescribir las ecuaciones en verdad porque las vamos a estar usando y si no están a la mano es un poco incómodo estar volviendo todo el tiempo. Ya. Ahora, bueno, pueden elegir la forma favorita de ustedes de resolver un sistema de ecuaciones. Yo voy a sumar estas dos ecuaciones, restar, perdón, voy a hacer
1 menos 2. ¿Por qué? Porque quiero eliminar la tensión. Si se fijan, hay menos tensión y menos tensión. Por tanto, si la resto se elimina y me queda ya para encontrar una de las variables casi. Se me simplifica mucho el problema. Entonces me quedaría menos tensión más mg, y ahora viene la parte de abajo, más la tensión menos el otro mg, y esto vendría siendo mx1 2 puntos menos m mayúscula x2 2 puntos. Ya estas tensiones se me van a cancelar, esa con esa. Y ahora voy a aplicar la otra condición, la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice que x1 2 puntos es menos x2 2 puntos. Por tanto voy a hacer eso. Reemplazo que x1 2 puntos es igual a menos x2 2 puntos. Entonces voy a hacer eso. Tenemos mg menos m mayúscula g, que de hecho lo voy a factorizar, ¿ya? Voy a factorizar por g y tenemos m menos m factor de g. Esto es igual a, acá tenemos mx1 2 puntos, que sabemos que es simplemente menos x2 puntos. Por tanto, quedaría menos mx2 2 puntos menos m mayúscula x2 2 puntos. Ya esto, ahora voy a factorizar esto también por menos x2 2 puntos y nos quedaría m más m. Ahora con esto despejo x2 puntos y nos queda que x2 puntos es, ¿qué cosa? M menos M, o de hecho menos M menos M G dividido de M más M. Ya, esta sería la aceleración del segundo cuerpo. Esto fue simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Y bueno, y por esta condición 3, entonces, x1 2 puntos, vendría siendo, ¿qué cosa? Vendría siendo menos esto. Por tanto, ese menos se nos cancela y nos quedaría que esto es m menos m grande g m más m. ¿Ya? Y bien, esta es la segunda condición y nos queda entonces encontrar la tensión. ¿Y cómo encontramos la tensión? Es cosa simplemente de reemplazar cualquiera de estas dos aceleraciones en las ecuaciones 1 o 2. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar la aceleración 1 en la ecuación 1. ¿Ya? Podría ser cualquiera, pero bueno. Entonces tenemos que menos la tensión más mg es igual a m por x1 2 puntos. ¿Pero qué era x1 2 puntos? Era menos, m menos m por g dividido de m más m. Así era, ¿no? M menos mg, sí. Y menos, ya, bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que pasamos sumando la tensión y restando todo este término para despejar la tensión. Y nos queda que la tensión vendría siendo mg menos m por todo este bichito, m más m por g. ¿Ya? Y ahora factorizamos por un m minúscula y nos queda g menos... bueno, y de hecho factorizamos por g también, ¿no? Porque ambos términos tienen g. Lo voy a escribir al otro lado. Nos queda 1 menos m dividido de m más m. Y todo esto por g. Entonces vamos a seguir, ahora vamos a hacer mínimo con un múltiplo. Y nos quedaría m minúscula por m más m menos m menos m dividido de m más m por g. ¿Ya? Y ahora se va a simplificar un poco esto. Nos queda la m minúscula que ya teníamos y se nos va a cancelar el m chico y nos quedaría entonces dos veces m mayúscula m más m g. ¿Ya? Y por tanto, reescribiendo, nos queda que la tensión es 2m chico m grande m más m grande g. ¿Ya? Bueno, y acá también uno podría analizar los casos límite de qué pasa si es que una masa es mucho más grande que otra, y ahí pueden también ir jugando un poco para asegurarse de que el resultado esté correcto. Eso es algo que en física es muy bueno hacer. ¿Ya? Si es que una masa es mucho más grande que otra, entonces básicamente nos deberíamos esperar que la tensión apunte en un cierto lado o que la aceleración vaya en tal dirección o en la otra. Ya más adelante vamos a hacer un poco de eso, que veo que me estoy alargando un poco. Pensé que me iba a demorar menos haciendo esto. Pero bueno, ese es este problema de Atwood. Entonces ahora sí vamos a entrar con el problema 1. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos cuerpos, ya dos bloques,
que recuerden que lo vamos a tomar como una partícula, pero para poder dibujarlo bien decimos que son bloques, que están amarrados por una cuerda que pasa por esta polea. Entonces queremos encontrar la aceleración que tiene cada bloque, como también la tensión que está en la cuerda. Entonces, para hacer eso, vamos a, como siempre, ir con nuestra metodología, aislar los cuerpos, ver las fuerzas y luego aplicar Newton y bla bla bla. Entonces, cuerpo número 1, M chica. Vamos a hacer acá el dibujo. Lo pueden hacer horizontal, lo pueden hacer como en diagonal. Lo importante nomás es que las direcciones estén bien, porque al final el diagrama cuerpo libre es para que tú entiendas en qué dirección va cada fuerza. Entonces tenemos por un lado que actúa la normal hacia arriba. Tenemos luego la fuerza de gravedad, que obviamente se descompone en FGX y el FGY, ya que en este dibujo sería FGX, FGY, ya, y esto acá sería FG. Y esto, bueno, ya vimos la descomposición anteriormente. Bueno, si que ustedes, bueno, eso lo vamos a ver en un minuto, no me quiero adelantar. Entonces, en el segundo cuerpo, este M mayúscula, tenemos hacia arriba una... y se me olvidó en todo caso que este tiene hacia la derecha la tensión. Extremadamente importante, no se les puede olvidar eso. Porque esa tensión te dice que existe la cuerda. Si es que no tienes la tensión, llegamos al caso que vimos antes, que era simplemente en este bloque en la cuña y que cae. Listo. Pero con la tensión es que le estás diciendo, uy, existe una cuerda. Y ahora en el segundo bloque vamos a tener también la misma tensión. Por tanto, ahí le estamos diciendo al problema, oye, estos dos bloques están unidos y se están haciendo fuerzas entre ellos. ¿Ya? Bueno, tiene hacia arriba la tensión, ya que va por acá, y hacia abajo tiene esta fuerza de gravedad. Y bien, ahora tenemos que elegir un sistema coordenado para representarlo. Obviamente hay infinitas opciones, pueden elegir el que les haga feliz. Para mí el más simple es comenzar desde acá arriba y definir x1 va a ser la distancia desde acá arriba que tiene este bloque. El y va a estar hacia arriba. Eso sí, en este caso no nos va a interesar el y, porque la normal de momento no está influyendo. Si quieren lo pueden escribir igual, pero van a ver que no hace mucho. Cuando haya fuerza de roce es donde va a entrar en juego, o como les dije anteriormente, cuando algo se despegue de la superficie, cosas así. De momento no está aportando mucho. Y x2 lo vamos a definir de esta forma, hacia abajo. Ustedes podrían definirlo de otras formas, pero esta es la que me gusta a mí. Y también la que les recomiendo porque creo que es la más simple. Entonces, F igual a M por A. De esta primera figura tenemos, por un lado, la tensión, que recuerden que va así. La tensión va en dirección negativa, ¿ya? Por tanto vamos a tener que en dirección x1 tongo vamos a tener menos la tensión. Y luego tenemos la componente en x de la fuerza de gravedad, que va a ir en dirección positiva, más mg. ¿Y cuál es la componente x? ¿Seno o coseno? Ya aquí pausen el video y piensen. Ya acuérdense de lo que vimos anteriormente, hagan la lógica, hagan el dibujo si hace falta. Y van a ver que es mg seno de teta. ¿Ya? Esto lo pueden hacer acá por el dibujo. Si se fijan, el seno teta es fgx dividido de fg, y por tanto ahí es como lo que hicimos antes, ¿ya? También pueden ver el caso límite, qué pasa cuando teta es 0, cuando teta es 90, y ver cómo debería comportarse y por tanto qué función trigonométrica debe tener cada uno. Y esto debería ser entonces mx1 2 puntos, ¿ya? Si es que esto será positivo o negativo, va a depender entonces de cuál masa termina haciendo la mayor fuerza sobre la otra, y por tanto en qué dirección va a ir, ya, si es que esta masa va a subir o si es que esta masa va a bajar, y por ende si es que esta va a subir o bajar. Ya, en dirección x2 tongo, ¿qué tenemos? Esto es un poco más simple. Tenemos en dirección positiva mg y en dirección negativa la tensión, ¿ya? Y esto sería mx2 2 puntos. Acá tenemos dos ecuaciones y fíjense que tenemos tres incógnitas, por tanto todavía nos falta algo. Tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Así que si es que llegaron acá y querían empezar a resolver, nos falta una incógnita. ¿De dónde puede salir esta última incógnita? De las ligaduras. En este caso hay una única ligadura, que es la cuerda. La cuerda está constante, simplemente está transmitiendo la fuerza. Ya, básicamente la cuerda hace que tus masas aceleren de forma relacionada. O sea, no puede ser que una esté acelerando a mayor ritmo que la otra, porque significaría que la cuerda se tendría que ir como alargando, y la cuerda no se puede alargar. Ya, o sea, es importante que entiendan ese razonamiento. Si es que una masa acelera más rápido que la otra, por ejemplo, si es que la masa M mayúscula cae más rápido de lo que está subiendo la otra masa, para que siga atada por la cuerda se tendría que estar estirando. Y eso no puede pasar porque el largo de la cuerda es constante.
¿ya? A menos que sea un problema en particular en que te digan que sí se puede, pero ahí te tendrían que decir cómo ocurre y también sería tu fuerza liga, o sea, saldría tu ligadura también. Ya. Entonces, dicho eso, ¿cuál es nuestra condición? Que el largo de la cuerda, que es x1 más x2, tiene que ser constante. ¿Ya? El largo de la cuerda es simplemente eso, x2 para acá, x1 para allá. Y bueno, si es que hay algún trocito acá entre medio, recuerden que no importa, ¿ya? Porque al derivar se va a hacer 0. x1 más x2 tiene que ser L, por ejemplo. Y ahora lo derivamos y esto se nos hace 0 y nos queda que x2 2 puntos y x1 2 puntos tiene que ser 0. Y de hecho esto lo voy a reescribir de forma más conveniente, que simplemente voy a pasar restando en verdad. Y nos queda esto de acá, que va a ser nuestra tercera ecuación. Y con estas tres ecuaciones entonces vamos a empezar a resolver. ¿Ya? Yo ya las tengo en la siguiente página. Aquí están. Y entonces vamos a empezar a resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? La mejor forma de comenzar es restar estas dos ecuaciones para que las tensiones se nos cancelen. Entonces al restar, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, a ver, vamos a hacer 1 menos 2. Nos quedaría mg seno de teta menos la tensión menos mg más la tensión. Esto es igual a m x1 2 puntos menos m grande x2 2 puntos. Ya las tensiones aquí se nos van a cancelar. Y ahora vamos a reemplazar la condición 3, ¿ya? Que x1 2 puntos es igual a menos x2 2 puntos. O al revés, da igual. mg seno de teta menos m mayúscula g, que de hecho acá podría factorizar por g. Y lo voy a hacer. Entonces tenemos m seno de teta menos m g. Esto tiene que ser igual a m minúscula x1 2 puntos más m mayúscula x1 2 puntos. Y acá reemplacé que x2 2 puntos es menos x1 2 puntos y se me cancela el signo negativo. Y muy bien. Entonces ahora vamos a factorizar acá por x1 2 puntos y nos queda x1 2 puntos es igual a m más m mayúscula. Y de aquí despejamos x1 2 puntos. Que nos quedaría entonces m seno de teta menos m por g dividido de m más m. Y ahí si se fijan esto tiene unidad de aceleración. Ya porque tenemos masa dividido de masa que se nos cancela la unidad y nos queda aceleración. Eso siempre es bueno revisar, o sea, hacer un análisis dimensional, que de hecho lo voy a hacer un poco más en detalle si quieren. ¿Cuáles son las unidades de medida para asegurarnos de que esto efectivamente sea una aceleración y de que no nos hayamos equivocado en algo? La masa es kilogramo. Ya tenemos kilogramo por seno de teta, que es un número, no tiene masa. Ya tenemos kilogramo menos kilogramo dividido de kilogramo más kilogramo. ¿Ya? Y por la aceleración que es metro sobre segundo cuadrado. Acá tenemos simplemente kilogramo dividido el kilogramo. Se nos va a cancelar. Y nos queda aceleración. Que eso era exactamente lo que queríamos. ¿Ya? Y bueno, y esto sabemos que es menos x2 2 puntos. ¿Ya? Por la condición 3. Entonces aquí ya encontramos las primeras dos aceleraciones. O sea, las dos aceleraciones. ¿Ya? Y como vemos están relacionadas. Y tiene mucho sentido. Fíjense en este signo menos. Porque si es que está... digamos que la masa m va ganando, entonces este sistema iría en dirección positiva del x2, pero eso sería la dirección negativa del x1. ¿Ya? Por eso es que siempre van con el signo menos, que igual es lo que venía de esta condición de ligadura de antes. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora lo que queremos hacer es encontrar la tensión. Entonces reemplazamos x1 o x2 en la ecuación 1 o 2, ¿ya? Da igual cuál. Yo voy a reemplazar igual que lo hice antes en la ecuación 1. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría mg seno de teta menos la tensión es igual a m por todo este bicharraco. M seno de teta menos m dividido de m más m g. ¿Ya? Y aquí ahora esto lo reordenamos algebraicamente, o sea, no hay nada muy loco acá. Y vamos a llegar finalmente que la tensión es m grande m chica 1 más el seno de teta dividido de m más m por g. ¿Ya? Ese va a ser entonces nuestro resultado final en este problema. Y bueno, ahora esto obviamente también lo pueden ir analizando, o sea, pueden fijarse qué pasa con las aceleraciones si es que una masa es mucho más grande que la otra.
¿ya? Y ahí obviamente uno debería esperar, por ejemplo, si es que la masa m grande, fijémonos en la aceleración en x2, ¿ya? De hecho, voy a hacerlo acá. x2, ¿qué es? Esto siempre es bueno hacerlo para revisar el resultado. Y hay muchas cosas que pueden analizar del problema, pero vamos a hacer esto. Esto es menos x1. ¿Qué era x1? Era m seno de teta menos g. Perdón. No, el g iba afuera. Era menos qué cosa. Menos m grande. Menos m grande dividido de m más m. Todo esto por g. ¿Qué pasa si es que m mayúscula es muchísimo más grande que m chica? Lo que pasaría sería que si es que sumamos m más m, esto va a ser prácticamente m mayúscula. O sea, si sumamos 1.000.000.000, un número muy grande, más 0,000001, vas a seguir teniendo m. O sea, el error va a ser enano y no importa, es despreciable. ¿Ya? Y seno de teta es un número entre 0 y 1. O sea, hace que m sea más chico todavía. O sea, básicamente lo que vamos a tener va a ser menos m sobre m grande por g. Que esto es simplemente g. O sea, sería como si nuestro cuerpo estuviese en caída libre. Y eso tiene sentido, porque si es que m es demasiado grande, ni siquiera va a sentir la influencia del m chico. ¿Ya? Y bueno, y también puede ser el caso inverso de qué pasa si es que m chico fuese muy grande, y deberían recuperar lo que pasa en el caso de la cuña donde no existe este m grande. ¿Ya? Y también pueden probar qué pasa con los ángulos cuando el ángulo es 0, qué pasa que en el ángulo cuando es pi medios. Y de hecho ahí también pueden recuperar el caso de la máquina de Atwood que vimos anteriormente. Así que eso, es muy importante que vayan analizando un poco sus resultados también para asegurarse de que estén bien. Y bueno, y también pueden revisar el tema de las unidades de medida. Por ejemplo, la tensión, que acá tenemos kilogramos al cuadrado dividido en kilogramos, por nada, porque los números no tienen unidad de medida, por aceleración. Ya esto es efectivamente Newton, porque Newton es kilogramo por metro cuadrado dividido en segundo. ¿Ya? Masa por aceleración. Así que las unidades de medida están bien, por tanto es muy probable que el resultado esté al menos más o menos bien. Y bien, eso fue todo por hoy. La idea era introducir entonces estos problemas de dinámica. Y ahora a continuación vamos a empezar a hacer algunos que son un poco más difíciles. Así, muchas gracias.